Me gustaría ahora darle la palabra a la señora Adriana Rovira, que es coordinadora para Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y punto focal para el grupo de trabajo de personas mayores de la Mesa de Vinculación de Seguimiento de la Agenda 2030, que también va a hablar sobre discriminación y violencia. Gracias. Gracias. Había una presentación mientras la ponen. Quería agradecer a la CEPAL por la invitación a participar de este panel y también agradecer por haber hecho los esfuerzos y el compromiso también al gobierno de Chile junto con CEPAL para que en cada panel esté representada la voz de las personas mayores y de la sociedad civil. Me parece que eso hay que destacarlo y que nos parece fundamental. Me toca presentar en el marco de algunos lineamientos de la sociedad civil y quiero, al inicio de mis palabras, hacer homenaje a todas las compañeras y compañeros de la sociedad civil que acompañan los procesos de lucha en la región, también de las personas mayores, y en ese homenaje va a recordar a Elsa Schwetz, una amiga y una militante social por los derechos de las personas mayores que perdimos hace muy poco, ahora este año, hace un par de meses, así que va mi recuerdo amoroso para ella y mi presentación en su homenaje. Bueno, creo que tratando de ceñirme al tiempo, quiero ubicar algunas categorías. No voy a profundizar estrictamente en el tema de la discriminación y la violencia, porque quiero tratar de problematizar algunas cuestiones en relación a la discriminación a las personas mayores. Hay una pregunta que es clave, que es ¿en qué momento el mundo empieza a, de alguna manera, detectar este crecimiento demográfico de las personas mayores? ¿Por qué sucede esto en el mundo? Porque además empieza también, ¿en qué momento histórico empieza una interpelación al tema del envejecimiento de nuestras sociedades? Entiendo que esos dos puntos son claves para entender el contexto actual en que nos encontramos en la región y en el mundo, por qué este tema sigue rezagado y por qué es un tema de urgente tratamiento. Claramente la violencia no la podemos constreñir a las personas mayores. Vivimos en un mundo violento, en sociedades violentas, en el continente más violento del mundo. Entonces, claramente nuestros procesos, nuestro curso de vida está atravesado por distintas violencias que enmarcan, que configuran y que atraviesan la forma en que nos percibimos a las otras personas y negociamos qué vidas son importantes en este mundo y qué vidas vamos a desechar en el camino. No solo cuando llegan a viejas, sino en el propio proceso del curso de la existencia. Todo el tiempo hacemos marcos de acuerdo ético-morales sobre quiénes son importantes de proteger colectivamente y quiénes no. Me parece que este punto es clave para pensarlo. ¿Cuándo empieza entonces la vejez a ser un problema o empieza de alguna forma a ser un acontecimiento social? En eso hay como varios planteos. Acá hay un chileno antropólogo, Osiel Moya, que ha trabajado esta tesis, planteado a partir de los estudios de gubernamentalidad de Foucault, y plantea claramente que la vejez es un acontecimiento inesperado. La sociedad moderna interviene, gestiona la vida para mejorar la calidad de esa vida. No pensaba que el envejecimiento iba a ser producto de esa gestión de la mejora vital de lo viviente. El envejecimiento es una consecuencia de eso. Pero no solamente el envejecimiento para aquellas clases dominantes que logran mejorar la calidad de vida a partir del acceso al agua potable, a los controles de natalidad, fecundidad, sino que eso también va de alguna manera distribuyéndose en los sectores que están en situación de precarización de la vida, que se benefician de esa gestión de lo vital y también mejoran su vida. Entonces nos enfrentamos a un mundo que no solo envejece, sino que muchos grupos de personas envejecen en situación de alta discriminación social y precarización de la vida, donde la vida es una condena en la vejez. No solamente es la existencia y hay que entender esto, sino que hay muchas personas en donde el acontecimiento de llegar a la vejez en situación de desplazamiento, de migración,
de persecución política, de falta de recursos, de falta de acceso a la alimentación, a recursos básicos, transforma esa vida en una especie de condena. Cuando la vejez empieza a ser interpelada por las sociedades. Ese es el otro punto de quiebre importante para reflexionar. Empieza la década del 70 con el ascenso del neoliberalismo. Las reformas de Margaret Thatcher y las reformas de Ronald Reagan, que empiezan con la crisis financiera de los estados y fundamentalmente vinculado a una guerra, y esto nos tiene que poner en alerta porque hoy estamos nuevamente ante un nuevo conflicto bélico que de alguna manera atraviesa Occidente, porque las guerras forman parte ya de nuestro proceso vital. Pero esta guerra de Vietnam, que coloca a Estados Unidos frente a un gran déficit fiscal, empieza con las reformas de los sistemas previsionales y de salud de Estados Unidos. Estos temas son importantes de revisar, son importantes de alguna manera de ponerlos a la discusión. Entonces, vivimos en un mundo donde la vejez es interpelada, donde llegar a la vejez es cuestionado, es revisado y hay procesos permanentes de discriminación. Esto es para allá. Ahí. La discriminación y los prejuicios por edad no son lo mismo. Una cosa es el viejismo, los estereotipos. Sandra Wenchuan ha trabajado de manera brillante esto. No voy a repetir lo que ella ha planteado en el desarrollo, pero cuando hablamos de discriminación no es solamente un prejuicio vinculado a la edad, son acciones que son sistemáticas, que tienen como objetivo no permitir que las personas accedan a marcos de derechos que tienen reconocidos, poner limitaciones, obstáculos para que las personas, que son las personas mayores, que también son personas, que parece como un ejercicio bastante ridículo que lo traiga, pero muchas veces nos olvidamos en los acuerdos morales de esto, accedan a todos los mecanismos de protección de derechos que requieren esas vidas. La opresión también se vincula a la discriminación. ¿Todas las personas mayores son discriminadas por igual? No. Y ahí voy a citar a un antropólogo también, Didier Fassin, que ha trabajado mucho este tema, y por ejemplo plantea un estudio vinculado a 3 genocidas, en donde se apropiaron del concepto de edad para buscar elementos de alguna manera de protección de derechos. Por ejemplo, Augusto Pinochet, que logró no ser enjuiciado alegando el tema de edad. Didier Fassin trabaja este ejemplo junto con otros 2 más. Cómo la edad se pone como un juego vinculado algunas veces para el reconocimiento de derechos. No todas las personas mayores vinculadas a la edad sufren los mismos procesos de discriminación. ¿Por qué? Porque los procesos de discriminación se articulan con elementos estructurales del curso de vida. Depende quién soy, dónde vivo, depende qué aspectos de bienestar social logro acceder en el curso de mi vida, depende el tema de dónde nazco, en qué continente, en qué lugar. Bueno, si nos ponemos a ver, la población tiene una esperanza de vida de casi una brecha de 10 años por continente. En Europa la esperanza de vida en promedio es de 80 años, en América Latina es de 70 y en África es de 60 en promedio. Esto de alguna manera nos determina que hay brechas que son estructurales. Como decía al inicio de la presentación, la vejez tiene que ver con la intervención y la gestión de lo vital. Si los estados gestionan lo vital, lo viviente de manera adecuada, eso eleva o aumenta la esperanza de vida. Si el curso de vida se desarrolla en contextos críticos, donde la gestión de la vida está de alguna manera sin niveles de acceso básicos, eso impacta en la esperanza de vida. Entonces, hay grupos de población que no son discriminados de igual forma, que de hecho tienen los dispositivos de confrontación de otros sectores de población, tienen los recursos, tienen el poder, la toma de decisiones. Entonces, cuando pensamos discriminación, tenemos que también ver estas fronteras. No todas las personas mayores están en igualdad de condiciones, incluso ante los aspectos negativos que construimos socialmente. ¿Cómo opera? Sí, ya 2 minutos. Bueno, me quedan 2, voy a tratar como de resumir ahí un poquito para pasar. Bueno, rápidamente, ¿cómo opera el capitalismo neoliberal como sistema de opresión respecto a la vejez? Bueno, permanentemente negociamos esto, el valor de la vida. El lema
vinculado a no dejar a nadie atrás, deberíamos hacerlo efectivo, porque todo el tiempo dejamos gente atrás colgada de los espacios que no logran subirse al carro del desarrollo. Hay dos aspectos que le dan valor a la vida vinculado a este modelo neoliberal capitalista. Que la vida sea útil en dos marcos. Un marco que viene vinculado a los estudios de Judith Butler y la teoría queer, me gustaría tomar ahí fundamentalmente a Lee Edelman, que es la capacidad que tiene la vida de producir vida para ser explotada. ¿Qué quiere decir esto? La edad reproductiva. Una vida vale en tanto esa vida logra producir nueva vida para ser explotada. Entonces, cuando hablamos de las tasas demográficas y de las tasas de natalidad, ¿de qué estamos discutiendo? Si todo el tiempo nacen muchos niños y niñas en nuestro continente, ¿por qué tenemos que fomentar las tasas de fecundidad? ¿Para qué niños y qué niñas nazcan? ¿Cómo vamos a distribuir el bienestar social con los niños migrantes que cruzan América Latina entera solos y solas hasta llegar a Estados Unidos? ¿A quién le importan a esos niños que también nacen en nuestro continente? Entonces, ¿no deberíamos también encargarnos que la distribución del bienestar llegue a los niños y niñas que nacen en condiciones total donde la vida no va a tener desarrollo? ¿Por qué abogamos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, planteando que la vida es importante? Cuando esa vida nace, ¿la vida ya deja de importar? ¿Cuándo importa la vida? Mientras está en el cuerpo de la mujer, pero después ya no importa. Son debates éticos. Entonces, el otro componente que el neoliberalismo nos plantea, que tiene que ver con la utilidad de la vida, es la vida que es explotada, la vida que es útil para generar capital. Luego ese capital no se distribuye igual. Y como decía ahí fuertemente Aquiles, por los distintos espacios de revisión que hemos tenido, esa vida que es explotada tiene impactos en el cuerpo y en esa vida. ¿Quién se hace cargo de la vida explotada que es desechada? ¿Vamos a hacernos cargo colectivamente de los cuerpos que quedan marginados, destrozados a la vera del camino, que ya no pueden producir? ¿O nos vamos a hacer cargo colectivamente o no? Esos dos elementos, esas dos dimensiones, son centrales para pensar qué vidas importan. La vejez queda de alguna manera desalojada de esas dos dimensiones. No es ni productiva ni reproductiva. Pierde utilidad para el capitalismo neoliberal y para el movimiento del capital. Y ahora quiero pasar a un concepto. Sí, por favor, sí, ya termino con esto. Que hacemos también, hay un elemento que me parece central, no voy a traer la cita porque me voy a perder en eso, pero quiero traer un concepto de una filósofa norteamericana que murió el año pasado, que es Lauren Berland, que ella plantea el desgaste que provoca la gestión de lo vital. La discriminación y los procesos de desalojo del bienestar social provocan un elemento también que es central, es el desalojo de lo político. Si yo tengo que autogestionar el riesgo de estar viva, me levanto, trato de ver cómo subsisto, cómo me alimento, cómo vivo. Si llego viva al final del día, no queda espacio para la acción política, no queda espacio para instruirme, para tener conciencia democrática, para hacer revisión cívica y ver cuáles son mis derechos. Ni siquiera me entero porque trato de estar viva. Entonces, el proceso mayor de discriminación que provoca la falta de bienestar social y de compartir los riesgos colectivos de lo viviente en la vejez es el desalojo de lo político. Las personas viejas son sacadas de la posibilidad de generar un proceso de revisión, traer voz y pensar qué sociedades quieren y qué sociedades forman parte y qué lugar le van a dar esas sociedades también a las personas que envejecen por fuera de todos los marcos de bienestar y de protección de derechos. Muchas gracias, la verdad es que has traído tantos temas. Me gusta mucho que hayas hablado de la heterogeneidad que hay en las personas mayores y cómo la discriminación es algo que tenemos que entender como parte del ciclo de vida, del curso de vida. De hecho, bueno, yo vivo en Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos es una persona mayor. Así que tenemos gente muy poderosa y gente que está en situación de mucha vulnerabilidad y tenemos que tener cuidado de hablar de las personas mayores como si fuese un grupo estático y homogéneo.